con una sentencia, ya sea favorable o desfavorable. Eso es lo que no va a durar más de 6 meses. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? Que si yo no estoy de acuerdo con la sentencia o la otra parte no está de acuerdo con la sentencia, se va a tener que ir a un amparo. En el estado de Hidalgo tenemos 3 tribunales colegiados que son los que resuelven los amparos, es un amparo directo. Las sentencias de los tribunales o los laudos de las ahora todavía juntas de conciliación y arbitraje son impugnables únicamente mediante el juicio de amparo directo. Y el juicio de amparo directo aquí en el estado de Hidalgo dura entre 8 y 18 meses, si bien les va. Nosotros hemos tenido algunos amparos que se han resuelto en un lapso de 2 años y medio, si no es que un poquito más. Entonces, no sirve de mucho haber acortado los 6 meses de juicio cuando en el amparo me voy a tardar 8 o 18 meses más. Y el juez de amparo o el tribunal de amparo o el magistrado de amparo todavía puede decidir que algo del juicio quedó mal. Tendríamos que reabrir el juicio para corregir los errores, o en su caso para corregir la sentencia si solamente el error se debió a la fase de resolución, volver a regresar a otra fase de amparo donde me voy a llevar otros 8 o 18 meses y finalmente, si llegué a ganar, voy a pasar a una fase de ejecución en donde el término dependerá pues, de los bienes que tenga el demandado para poderle cobrar. Les decía a sus compañeros del otro edificio que por eso casi nadie quiere litigar laboral. Porque el juicio, a pesar de que existe un nuevo procedimiento y a pesar de que acortaron mucho los tiempos, les decía yo que en la Junta hay asuntos, cuando menos míos, que deben de tener aproximadamente unos 14 años en trámite y siguen ahí y todavía no hemos pasado de la fase de juicio. Por lo tanto, reducirlos a 6 meses es una labor pues inédita, que cuando menos al día de hoy casi se llega a cumplir. Sin embargo, casi se llega a cumplir pues porque los tribunales empezaron con el juicio 1, con el juicio 2, con el juicio 3, pero cuando llega la cantidad de juicios que tenían las juntas de conciliación y arbitraje, pues yo creo que esos 6 meses ya no van a existir. De hecho, al día de hoy, algunos clientes llaman muy molestos porque dicen que en el centro de conciliación les dijeron que su juicio no iba a durar más de 6 meses y que ya llevan 9. La realidad es que el juicio sí puede durar más de eso, esa es la realidad. Y la ejecución dependerá del tiempo que logremos encontrar los bienes o bien que podamos realizar un convenio para poderse cobrar. Me voy a regresar a la fase de conciliación, se los platiqué en resumen la cuestión de los tiempos. Esta diapositiva no muestra otra cosa más que los tiempos que ustedes van a tener en el nuevo sistema de justicia laboral en comparación con el viejo sistema. El nuevo sistema entra con algo muy importante que es la conciliación obligatoria. La Junta de Conciliación y Arbitraje tenía, o anteriormente, no existía una fase autónoma de conciliación, sino la conciliación era una etapa dentro del procedimiento. Al día de hoy la conciliación es una instancia, y es una instancia obligatoria en la cual el trabajador tiene que pasar si quiere presentar su demanda en un juicio laboral. Si ustedes leen la exposición de motivos, el legislador dijo que nosotros los abogados obligábamos a los trabajadores a iniciar juicios cuando que ellos querían llegar a un arreglo. Por esa razón se dispuso que la conciliación es obligatoria y adivinen qué, no puede estar asesorado por abogado. La ley dice que lo más que puede es hacerse acompañar de una persona de su confianza. Yo les digo a mis clientes, no se preocupen, yo lo voy a acompañar. Usted diga que soy la persona de su confianza. Cuando le pregunten, ¿es la persona de su confianza? Diga, sí, es la persona de su confianza. Y me dice, ¿y a poco los de ahí no saben? Le digo, saben perfectamente que yo soy su abogado. Pero ahí yo voy como persona de su confianza. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Que yo no puedo hablar. Que si yo le digo al conciliador, oye, usted está diciendo mentiras, eso no es cierto, me va a decir, usted se calla porque está entorpeciendo la conciliación y si sigue lo vamos a sacar. Y muchas veces nos han llegado a sacar del centro de conciliación porque estamos entorpeciendo la conciliación. Yo le digo a mi cliente, no se preocupe, usted escuche todo lo que le digan y al final diga, quiero hablar con la persona de mi confianza para que me explique porque no lo entendí. En ese momento nosotros nos salimos o nos dejan ahí solos para poder explicar si es verdad lo que le dijo el conciliador o no es verdad. Dicen que espero que no haya ningún conciliador por aquí, pero dicen que los conciliadores cuando no se necesita enfocar no concilian en un sueño, porque todos los asuntos pasan y pasan. Es más,
corrieron a muchos porque no estaban llegando a ninguna conciliaciones, y es que los parámetros para una conciliación son pues, una parte, ni siquiera es el 100% de una liquidación. Los parámetros de una conciliación, si le tocaban 3 meses de indemnización, le damos la mitad, 45 días, incluso luego estamos negociando la antigüedad del trabajador, aguinaldo, vacaciones, por lo tanto, no es negocio. Me preguntaba por ahí una personita cuando yo llegué, oiga maestro, ¿y usted concilia? Pero dije, la verdad no, porque sí concilio, pero ya cuando tengo el asunto ganado, ya le digo, mire, le voy a hacer un 20% de descuento, pero páguenlo de una vez. Ya no es lo mismo a ir a conciliar por 20 días de salario. Entonces, en la conciliación, les reitero, es una fase autónoma, no pueden llevar abogado, tienen que hacerse acompañar, o pueden hacerse acompañar de una persona de su confianza, pero recuerden, una persona de su confianza no tiene voz ni voto. La conciliación, les reitero, no puede durar más de 45 días. La conciliación interrumpe la prescripción. Si ustedes ya llevaron derecho del trabajo, que seguramente sí, por ahí les han contado que las acciones del trabajo prescriben por regla general en 1 año, o las del despido prescriben en 2 meses, o las acciones del patrón para despedir a los trabajadores prescriben en 1 mes, o las declaraciones del beneficiario prescriben en 2 años, los riesgos de trabajo en 2 años, etc. Bueno, cuando ustedes llegan al centro de conciliación y presentan su solicitud de conciliación, ese solo hecho les sirve para interrumpir el término de la prescripción. Es decir, que si tenían 2 meses y ustedes fueron faltando un día para esos 2 meses, ustedes ya interrumpieron el término de la conciliación. Y el tiempo que dure conciliando, ese tiempo se va a descontar. Si les faltaba un día, el día que no concilien y les den su constancia de no conciliación, tendrán un día más para poder presentar su demanda. Por lo tanto, el término de 2 meses, de 1 año o de 2 años que tenían, se va a prorrogar algunos días mientras dure la fase de conciliación. Muchas veces los trabajadores creen que faltando un día para que termine el término de prescripción, entonces el licenciado, ¿sabe qué? Siempre sí quiero demandar. Bueno, pues lo que hacemos nosotros es prorrogar la conciliación lo más que se pueda para poder hacer la demanda, porque le digo al público que las demandas no las traemos aquí bajo la manga y las metemos a los tribunales. Hay que hacerlas. Entonces, lo que hacemos es decimos, pues sí, a lo mejor nos interesa llegar a un arreglo, vamos a hacer cuentas, déjenme pensarlo, de otra cita, y tenemos algunos días extras para poder terminar el cometido, que es la elaboración de una demanda. ¿Qué es lo que pasa si el trabajador que presentó su solicitud de conciliación no llega el día de la audiencia conciliatoria? Es decir, ustedes van, presentan su solicitud, dicen yo quiero conciliar, la ley establece que puede ser por escrito o de manera presencial. Si ustedes van de manera presencial, van a estar ahí en el centro, que tienen que estar en atenderlos, y ustedes se van a ir a su casa con una fecha de conciliación. O bien, si presentan su solicitud de conciliación, aquí en Pachuca el integral no se los acepta, pero local sí se los acepta, 2 o 3 meses van a tardar en tener una audiencia de conciliación. Por lo tanto, la sugerencia sería, si les surge, vayan personalmente, presenten su solicitud de conciliación, y ese mismo día se van a llevar una fecha para poder conciliar. Si el día que es su cita de no conciliación el trabajador no llega, el expediente se archiva. Es decir, la función como abogados nunca va a poder empezar. ¿Por qué? La ley establece que existe falta de interés jurídico, y entonces tendría razón el legislador que dice que nosotros estábamos obligando al cliente a demandar cuando él no quería. Por tanto, el interés aquí tiene una pena. Si el trabajador no tiene interés, su expediente se va a archivar. Sin embargo, nos ha pasado que el día de la conciliación el trabajador nos dice: ¿qué cree, licenciado? Me quedé atorado en el Arco Norte, pero aquí estoy, sin embargo no puedo llegar, pero llego a las 4 de la tarde. Bueno, o llego mañana. Bueno, pues podemos ir al otro día. Recuerden que el término de conciliación está interrumpido. Podemos ir al día siguiente, meter otra solicitud de conciliación, y como estaba interrumpido, al día siguiente volvemos a interrumpir el término y ya tenemos otro chance. Sin embargo, si el trabajador no se presentó, el expediente ahí murió. Es decir, el patrón ganó sin ni siquiera haber empezado un juicio. ¿Qué es lo que pasa si no concurre el demandado? Antes, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo tenía facultades para mandarlo citar a una conciliación. Sin embargo, si el patrón quería, llegaba o no llegaba. Es decir, la presidencia municipal tenía más facultades que la Procuraduría. Porque si el patrón no quería llegar, le decía al trabajador: le vamos a dar un segundo citatorio. Y llegaba el patrón al segundo citatorio, mejor dicho, no llegaba el patrón al segundo citatorio. Y le decían a la Procuraduría: no se preocupe, le vamos a dar un tercer citatorio para que venga. ¿Y qué pasa si el tercer citatorio no llegaba?
no pasaba absolutamente nada. Al día de hoy, les reitero, la conciliación es obligatoria. Tal es así que, si el trabajador no va, el expediente se archiva, pero si el patrón no va, número uno, se le va a imponer una multa de 50 a 100 unidades de medida y actualización, y lo más importante, el trabajador va a ganar algo que es una constancia de no conciliación. Ante la falta del interés del patrón de poder llegar a un arreglo, vamos a tener una constancia de no conciliación, que esa es la constancia que nos va a autorizar poder irnos al juicio laboral. Tenemos que tener una constancia de no conciliación para que podamos irnos a un juicio, salvo los casos de excepción que enseguida les voy a enunciar. Imagínense que llegaron las dos partes, tanto el trabajador como el patrón, y ahí se empezaron a decirle cosas. A mí me ha tocado conciliar, me tocó ver cómo el hijo le demandó a su mamá, que era una dueña de una panadería, que por cierto estaba en liquidación, y me tocó ver cómo se pusieron a llorar los dos, y le dijo, es que mi hermano, es que tú, es que el otro. Me tocó ver cómo el hermano demandó al hermano, porque era un negocio familiar, etc. Ese tipo de cosas puede pasar en la conciliación. Imagínense que llegaron los dos y ya se dijeron un montón de cosas y le dijo, y la verdad sí te corrí porque tú te lo ganaste y todo lo que tú quieras. Bueno, todo lo que se diga en la fase de conciliación no sirve como prueba en el juicio. Ni aunque ustedes se pongan buzos y graben con su celular y digan, lo estoy grabando de que me dijo que ya me corrió, todo lo que se diga en la fase de conciliación no se toma en cuenta en la fase o no sirve como prueba en la fase de juicio, y esto tiene como finalidad que las conciliaciones sean reales, es decir, que se digan todo lo que se tengan que decir, porque sería la única forma de llegar a una negociación verdadera. Pero si aún diciéndose todas las cosas que se quisieron decir, no hay forma de conciliar, bueno, pues tendremos que pasar al procedimiento. Si es que sí hubo arreglo, los convenios que se suscriban ahí hacen las veces de cosa juzgada, es decir, equivalen a una sentencia ejecutoria, es decir, aquellas sentencias que ya no fueron impugnadas. Dice la Ley General de Trabajo en su reforma, el nuevo procedimiento, que todos los convenios que se aprueben tienen que tener una pena convencional. Anteriormente se estilaba en el viejo sistema que pusiéramos una pena convencional. Sin embargo, al día de hoy, la ley establece que se debe establecer una pena convencional, ya no se los deja al arbitrio de las partes. Antes uno tenía que rogarle al abogado de la demandada y decirle, oiga, denme chance de ponerle una pena convencional, pues si no me cumple. Ahora es un imperativo porque todos los convenios se deben de contener cuando menos una pena que, si no se paga por cada día que transcurra, tendrá derecho el trabajador a un día de salario de su propio trabajo. Les decía yo que hay unos casos que están exentos de la conciliación, por ejemplo, discriminación en el empleo, ya sea por embarazo, por orientación sexual, por preferencias, por edad, por sexo, por religión, por todo lo que ustedes quieran. Todo tipo de discriminación en el empleo puede pasar directo a la fase del juicio, y esto tiene como finalidad que el agresor no esté junto a la víctima en una fase de conciliación, que seguramente va a resultar improductiva. Recuerdo que en una de esas audiencias que nos tocó llevar era una trabajadora que nos decía que la acosaban, y su patrón precisamente llegó, que era el supuesto acosador. Pues la clienta se puso y empezó a llorar, y lo que hicieron fue resguardarla. Veo que ustedes tienen una sala de juicios orales donde tienen hasta el final una cabina para el testigo protegido. Así existe en el nuevo sistema una cabina para el testigo protegido en caso de discriminación laboral por alguna de esas cuestiones. Si el trabajador es víctima de alguno de estos supuestos, está exento de la conciliación. También está exento de la conciliación la designación de beneficiarios. La designación de beneficiarios se da en los casos de muerte del trabajador. Imagínense, me tocó llevar un juicio donde mi contraparte, que afirmaba que era la única viuda del trabajador, y yo llevaba a la otra única viuda del trabajador, y me dice mi contraparte, ¿cómo ves si nos repartimos la pensión? Que su viuda se quede el 50% y yo me quedo el otro 50%. Le dije, bueno, pues es una solución práctica, toda vez que si el día lo compartieron, pues muertos pueden ser lo mismo. Sin embargo, le dije, ¿qué creen? Que pues el Seguro Social no nos va a querer pagar la mitad. Así que no sería una muy buena opción. Por esa situación no existe conciliación en declaración de beneficiarios. Aunque se quieran poner de acuerdo las viudas, no van a poder. El tercer punto que queda exento son las prestaciones de seguridad social. Casi
todas, por ahí el legislador hizo una serie de complicaciones por ahí, pero casi todas las prestaciones de seguridad social, riesgos de trabajo, enfermedades, invalidez, están exentos de poder conciliar muerte del trabajador, pensiones de viudez, de orfandad y ascendencia. Sin embargo, los únicos casos en seguridad social que no están exentos son pensiones de cesantía y de vejez. Son las prestaciones que sí necesitan pasar por el centro de conciliación. Trata laboral, trabajo forzoso y obligatorio, trabajo infantil, también están exentos, siempre y cuando ustedes acrediten un indicio de que se dieron estos supuestos, y las cuestiones sindicales también están expuestas, su titularidad de contrato colectivo, etc. Todos estos supuestos están exentos de la conciliación, es decir, que si ustedes quieren ir a conciliar, pueden ir. La ley no dice que no puedan ir, sin embargo, la conciliación para estos supuestos no es obligatoria. Pero si ustedes quieren ir a conciliar, pueden ir a conciliar. Sin embargo, habría que ver si les permiten algún convenio, por ejemplo, de licitación de beneficiarios, va a ser una situación complicada. Después de que pasa la conciliación, les decía yo que empezamos dentro del procedimiento, y ahí viene lo bueno. ¿Por qué? Porque la conciliación va a terminar con una constancia, que esa constancia, les decía yo, que es la apertura para ustedes como abogados, para poder intervenir en un juicio con el carácter de abogados. Es decir, en la función conciliatoria, su función solamente va a ser asesorar a su cliente, pero dentro del procedimiento es cuando empieza lo verdaderamente jurídico, que va a quedar a cargo de los abogados. La fase escrita se inicia con la presentación de la demanda, establece la ley. Posterior a la presentación de la demanda tendría que venir la contestación a la misma. Hay dos términos para dar contestación a la demanda: un término de 15 días tratándose de un procedimiento ordinario, que pudiera ser un despido, etc. Y 10 días para el caso de un procedimiento especial, que podría ser muerte del trabajador, prestaciones pequeñas, reconocimientos de antigüedad, etc. Incluso al dar contestación, el patrón puede formular una reconvención. La reconvención, ustedes seguramente la van a conocer por el término de contrademanda, y es cuando el patrón considera que el trabajador es el que le debe algo, ya sea un préstamo que le realizó o alguna situación, siempre y cuando derive de la relación de trabajo, podrá el patrón reconvenir al trabajador mediante una reconvención, que no es otra cosa que una contrademanda. Una vez que se produzcan estas etapas, viene la fase de réplica, que es, recuerden que estamos en la primera fase, que es la fase escrita del procedimiento. En este momento la demanda es escrita, la contestación es escrita, la réplica es escrita. ¿Qué es la réplica? Es la réplica, la oportunidad que tiene el trabajador para debatir y echar abajo la contestación que dijo el patrón, para desmenuzar esa contestación y decir por qué no es verdad todo lo que dijo el patrón. Y el término que tiene el trabajador es de 8 días en un procedimiento ordinario o de 3 días en un procedimiento especial. Si se dan cuenta, son términos muy reducidos. En la misma réplica, el trabajador está obligado a realizar las objeciones a las pruebas que haya ofrecido el patrón, y también puede ofrecer pruebas relacionadas con la réplica o pruebas relacionadas con las objeciones. Es una facultad que tiene el trabajador. También el trabajador tiene la posibilidad de ampliar la demanda. Esta es una posibilidad que se cambió con el anterior sistema. En el anterior sistema el trabajador podía ampliar su demanda hasta antes de que ratificara la misma, que era en la etapa de demanda y excepciones. Yo llegué a ver varias audiencias que se difirieron unas 10, 12 veces, porque el abogado no traía las pruebas, porque no quería llevarla, porque le decían dame chance, no traje mi contestación, etc. Entonces había como 12 diferimientos de audiencias que hacían que el procedimiento no avanzara. En este momento la posibilidad de ampliar la demanda solo es una, y solo existe en el supuesto de que el demandado al dar contestación haga valer un hecho novedoso que el trabajador no conocía. Por ejemplo, ¿cuál podría ser ese hecho novedoso? Si el trabajador dice me despidieron injustificadamente y no me avisaron ni por qué, y el patrón se defiende diciendo no, si sabe por qué, le iniciamos un procedimiento de rescisión porque cometió alguna causal, y aquí está todo el procedimiento. El trabajador, si es que no tuvo conocimiento en efecto de ese juicio o de ese procedimiento, rescisorio, podrá ampliar su demanda para demandar la nulidad de la misma. La figura de la ampliación aquí es una figura real que si el abogado no se pone las pilas se le puede ir. Por ejemplo, nos decía un juez, eso de que su prestación de demanda la nulidad de todos los documentos que contengan renuncia de derechos, decía, en el nuevo sistema eso no existe. Porque si usted ve cuando contestaron la demanda un documento que contiene renuncia de derechos, entonces
entonces lo que tendrá que hacer es ampliar su demanda, pero no la puede meter como una prestación inicial, porque para eso tiene esta figura. Entonces, si al dar contestaciones hacen valer un hecho novedoso, la figura correcta es la ampliación de la demanda. Finalmente, en caso de que haya existido reconvención, la parte trabajadora, además de formular su réplica, objeciones o ampliación, tendrá que dar contestación a la reconvención. En la última o de las últimas partes de la fase escrita viene la contrarréplica, ya después de que el trabajador se lució echando para abajo la contestación del patrón, viene la contrarréplica, que es la posibilidad del patrón de echar abajo todo lo que el trabajador dijo en réplica, en objeciones, en ampliación, en contestación a la reconvención. Son 5 días los que tiene un patrón en un procedimiento ordinario, 3 días en un especial. Además de eso, el patrón podrá realizar objeciones en caso de que se hayan ofrecido nuevas pruebas, incluso puede ofrecer pruebas relacionadas con los hechos novedosos que haya hecho valer el trabajador, y en su caso tendría que dar una contestación a la demanda si es que se verificó este supuesto. En caso de que ofrezcan nuevas pruebas relacionadas, el trabajador tendrá finalmente 3 días para poder objetar esas pruebas. Ese es el procedimiento. La primera fase, que es la fase escrita, está muy sencillo, muy simplificado. Sin embargo, lo difícil tiene entre la demanda, tiene ciertos requisitos, casi son los mismos, nada más que por ahí se introdujeron nuevos: el nombre del tribunal ante que se presenta, el nombre y domicilio del actor, y se introduce algo novedoso que en derecho laboral no existía, que es el buzón electrónico. El nuevo sistema inicia con una implementación de sistemas electrónicos para poder agilizar los procesos, realizar notificaciones, consulta de expediente, etc. Ustedes, una vez que presentan su demanda, pueden designar un buzón electrónico o solicitar un buzón electrónico para que se les notifique, también solamente para poder consultar su expediente. Viene el nombre y domicilio del demandado, en su caso su razón social, las prestaciones, hechos y pruebas que vayan a ofrecer. La reforma tiene un imperativo en la cuestión de pruebas, que ahí viene marcado como azul, y dice que para que puedan ser admitidas sus pruebas se deben de relacionar con algún hecho en particular con el que pretendan probar. Esto es muy importante porque el nuevo sistema maneja algo que es la aplicación de los hechos controvertidos, que más adelante lo vamos a ver, y si la prueba que ustedes ofrecieron va destinada a acreditar un hecho sobre el que no hubo controversia, la prueba será desechada. Por eso es importante que digan, aparte de ofrecer la prueba, qué es lo que pretenden acreditar con la misma, porque la admisión o no dependerá de si es un hecho controvertido o no. Por otra parte, dice la reforma que si ustedes ya tenían un juicio previo, lo tendrán que decir en la demanda para que se provea lo conducente. Esto tiene como finalidad evitar muchas cosas, y de hecho si no lo ponen, generalmente les van a prevenir, para que digan si ustedes ya tenían un juicio demandando las mismas prestaciones o alguna prestación similar. Esto con la finalidad de que el juez pueda decidir lo conducente. Tendrán que apuntar su constancia de no conciliación, el documento que acredite su personalidad, y finalmente, para que no se les olvide, antes no lo decía la ley, pero es un requisito sin el cual no podría proceder la firma. La firma es con lo que una persona se obliga, y por ende una demanda no podría crecer de la misma porque la firma representa el interés jurídico del trabajador. Posterior a la presentación de su demanda viene la radicación, en donde el juez o su secretario instructor se van a dar el lujo de admitirla, prevenirle o desecharle la demanda. Es una facultad que tienen ellos. Si la demanda fue incompleta, oscura y irregular, se les podrá prevenir. Si subsanan, se va a admitir; si no subsanan, se va a desechar, o incluso pueden desechársela de plano desde el inicio. Si eso ocurre, siempre les pregunto, oye, ¿qué harían? ¿Cuál tendría que ser un amparo directo? Toda vez que el auto que pone fin al juicio es impugnar en amparo directo, y con el desechamiento de la demanda se estaría poniendo fin al juicio. En la misma radicación se va a proveer sobre el emplazamiento al demandado con varios apercibimientos. Dice la ley, antes no los decía tal cual, ahora están expresos, y dice: el primer apercibimiento viene diferente con el anterior sistema, y dice que se tendrán por admitidas las pretensiones del actor. Si no se contesta la demanda, pues se contesta extemporáneamente. La ley anterior decía que se tendrían por admitidos los hechos. Sin embargo, al día de hoy no. Al día de hoy, si el patrón no contesta, se tienen por admitidas las pretensiones.
Por lo tanto, el trabajador que presentó su demanda ante un patrón con la contestación, de entrada, tendría por admitidas todas y cada una de las pretensiones, salvo, dice la misma ley, que sean contrarias a la ley. Es decir, el trabajador solo podría perder si está demandando algo que va en contra de la ley. En caso contrario, por regla general, tendría que ganar ante una no contestación a la demanda o una contestación extemporánea. También se tendrá que percibir en caso de que no conteste, se perderá el derecho para ofrecer pruebas, en su caso para reconvenir al trabajador. Sin embargo, dice la ley, un asterisco por ahí que para los patrones les podrá servir, y dice sin perjuicio de que hasta antes de la audiencia preliminar pueda ofrecer pruebas para acreditar que el actor no era trabajador, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos. Imagínense que ustedes llevaban al patrón y se les fue la contestación, no llegaron tarde, hicieron mal sus cuentas, la presentaron un día después y se les tuvo por admitidas las pretensiones, todavía tienen una segunda oportunidad. Hasta antes de la audiencia preliminar pueden ofrecer pruebas para acreditar solamente 3 cosas: que el actor no era su trabajador o que no era patrón, el demandado, que no existió el despido, o bien que no son ciertos los hechos señalados en la demanda. Esto da un margen de poder probar muchísimas cosas más, incluso les daría margen a ofrecer todavía una renuncia, toda vez de que con eso estaríamos desvirtuando que no existió el despido, etc. Una vez que se dio la radicación, vamos con el emplazamiento, y aquí también hay grandes diferencias con el procedimiento anterior. Yo tengo un asunto de 2014, que sigo intentando notificar al demandado. ¿Y qué creen? Que al demandado no lo encontramos por ninguna parte. Y al día de hoy, en 2014, llevamos 8 años, todavía no lo hemos podido notificar y por ende no hemos podido empezar ni siquiera con la primera fase, que es la fase de conciliación, en un juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, las diferencias con el emplazamiento en el nuevo sistema son radicales. Para empezar, se supone que el citatorio, el anterior sistema decía que el actuario tenía que ir a buscar al patrón o a su representante, y si no lo encontraba, tenía que dejarle un citatorio para regresar al día siguiente. Ustedes dirán, pues eso es muy fácil. Y sí, es muy fácil mientras la notificación no sea en Huejutla de Reyes, mientras no sea en algún lugar alejado, porque imagínense que ustedes fueron a Huejutla de Reyes y no encontraron al patrón en el anterior sistema, tenían que dejar un citatorio, esperarse ahí en Huejutla de Reyes para que al día siguiente pudieran practicar la notificación. Al día de hoy no, el citatorio ya no existe, por lo tanto, si el actuario fue a notificar y no encontró al patrón o su representante, basta con que elabore un instructivo donde se asiente que sí se preguntó por el representante o por el interesado, pero si no se encuentra, dice, sin citatorio previo, se le tendrá que realizar la notificación a la persona que se encuentre en ese lugar. Si la persona que se encontró en ese lugar no les quiere recibir la notificación, no importa, se la van a dejar pegada ahí en la puerta de entrada. Sin embargo, pasa algo muy importante que les decía yo, lo que me pasó en ese juicio de 2014, cuando el demandado ya no tiene su domicilio en el lugar donde se prestaron los servicios. De hecho, este cliente me dice, es que la empresa trabajaba dentro de la planta La Fortaleza, que por cierto está por aquí adelantito, y dice, pero pues ya se acabó la obra, ya se fue esa empresa, y ya no sé dónde esté, ya mandamos oficios a Monterrey, ya mandamos oficios a Ciudad de México, ya mandamos oficios a todos lados, y lo cierto es de que ya no encontramos a la empresa por ninguna parte. Y por virtud de eso no se ha podido llevar la audiencia. Sin embargo, el nuevo sistema estableció una solución muy simple. Dice que, número 1, se girará oficio a las dependencias o las instituciones que tengan registros de personas. Va a depender si es una persona moral o es una persona física, ya sea para girar el oficio al IFE, al INE, a la Cámara de Comercio, al SAT o alguna dependencia que pudiera tener razón del patrón. Incluso podría ser el mismo IMSS o el Infonavit, que tiene el registro de patrones. De no obtener la información, se van a notificar por edictos y en el sitio de internet que establezca el tribunal, pero previo informe de alguna institución de que en efecto ahí tuvo su domicilio, y esos edictos se van a fijar por 2 veces cada 3 días. Esa va a ser la solución. Con eso es más que suficiente para dar por notificado al patrón y nos evitemos la situación de andarlo buscando por todas partes. La notificación por edictos es una implementación del nuevo sistema. Imaginemos que sí pudimos dar con el patrón y ya le notificamos nuestra demanda. En ese momento el patrón tendrá que realizar algo que se denomina contestación.
Lo explicábamos allá más brevemente, sin embargo aquí viene más detallado. El patrón tendrá que acreditar el documento por el que acredite su personalidad. Dice la ley que tendrá que dar una versión circunstanciada de los hechos, afirmándolos, negándolos o expresándolos que no sean propios, agregando todas las explicaciones que estimen pertinentes. Y también dice la ley que el silencio y las evasivas harán operar la confesión de los hechos en que se basó la demanda. Imaginemos que el trabajador dice: yo entré en el 2005 a trabajar ahí en esa empresa, y el patrón dice: no entraste en esa fecha, entraste en otra, pero no digo cuál es otra. Eso es un silencio, una evasiva, que provocará que se tengan por admitidos los hechos señalados por el ámbito. El patrón tendrá que ofrecer pruebas en su contestación a la demanda. También tendrá que objetar las pruebas del actor, este es el momento que tiene, tendrá que acompañar las copias del traslado. Y existe una figura que en el nuevo sistema yo la he visto mucho. En el viejo sistema los juicios eran de mentiritas porque existía algo que se llamaba ofrecimiento de trabajo, y cuando el trabajador decía que lo habían despedido, el patrón decía: no, yo no lo despedí, lo sigo esperando que se regrese, mira, ahí está su trabajo. Con eso se hacía que el trabajador tuviera que demostrar que en efecto sí fue despedido. En este momento ya no existe esa figura, es decir, el patrón o tendrá que justificar el despido, o bien, si no tiene ninguna justificación, la solución más fácil sería allanarse. Y en el nuevo sistema hemos tenido muchos allanamientos. ¿Por qué? Es más fácil ir a consignar sus prestaciones ahorita que lleva 20 días o un mes de despedido, que irle a consignar sus prestaciones después de 2 o 3 años, porque evidentemente el juicio va creciendo en base a los días que vayan transcurriendo. Lo que en este momento sería una liquidación después de 2 o 3 años tendría que acompañarse de salarios caídos, intereses y todo durante el tiempo de la tramitación del juicio. Por eso la figura del allanamiento, si ustedes llevan un patrón y no tienen cómo defenderse, podría ser una buena alternativa. En la contestación a la demanda también tendrán que formular su reconvención, que les decía yo, en caso de que el trabajador tuviera alguna prestación pendiente con el patrón. Este sería el momento indicado para hacerlo valer en la fase de contestación. Si es que hubo reconvención, se le va a pasar a la parte actual nuevamente para que dé contestación a la misma, se le ocurrirá traslado con esta y con las pruebas. El trabajador tiene los mismos días que tiene el patrón para dar contestación, que son 15 días para dar contestación a la reconvención. El actor puede ofrecer pruebas y objetar las pruebas de su contraria referentes a la reconvención. Si el actor no contesta, a diferencia del patrón, a él se le tiene por contestar en sentido afirmativo, a diferencia del patrón, que se le tiene por admitidas las pretensiones. Finalmente, en caso de que el trabajador no conteste, se tendrá por perdido su derecho a ofrecer pruebas dentro de la reconvención únicamente. Con eso terminamos la fase escrita y empezamos la fase del juicio oral. La fase de juicio oral se integra por 2 audiencias, que es la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, para concluir con una sentencia. En la audiencia preliminar también se puede sustituir por un auto de depuración. De hecho, se sustituye por un auto de depuración en un procedimiento especial, que es un procedimiento más abreviado aún, pero en casos de excepción, cuando los procedimientos especiales son muy complicados, como cuando llegaron 5 viudas, 3 viudas, etc., podemos sustituir el auto de depuración por la audiencia preliminar, toda vez que la audiencia es presencial y el auto de depuración es un escrito donde se van a resolver los mismos puntos que se resolverían en la audiencia preliminar. Vamos a explicarlos más a fondo en las siguientes diapositivas. Recuerden, solamente hay 2 audiencias, de hecho se publicita mucho que solamente van a ser 2 audiencias, que es la audiencia preliminar y la de juicio. Claro, en la fase verbal, en la fase escrita, las fases o las etapas son las que ya enunciamos. Y finalmente dice la ley que incluso en la audiencia de juicio se tiene que dictar la sentencia, o a más tardar dentro de los 5 días siguientes. Vamos a explicar más a fondo la audiencia preliminar, y el primer objeto que tiene la audiencia preliminar dice la ley que es resolver el recurso de reconsideración. Aquí hacemos un paréntesis: el recurso de reconsideración es un nuevo recurso que implementó el nuevo sistema de justicia laboral y procede contra los actos del secretario instructor. El recurso de reconsideración lo resuelve el juez y justamente le va a revisar los actos de su inferior, que es su secretario instructor. Si el recurso de reconsideración es procedente, se tiene que modificar ese auto, lo tendrá que corregir el secretario
y hacerlo en los términos que se lo indique el juez. Si el que se equivocó fue el juez, no hay recurso de reconsideración, porque no habría que calificar al juez. Otro de los puntos a tratar en la audiencia preliminar sería depurar el procedimiento. ¿Qué es depurar el procedimiento? Es hacerlo lo más breve posible que sea. Por lo tanto, depurar el procedimiento no es otra cosa que hacerlo más sencillo. Es muy común que en el viejo sistema demandemos a quien resulte responsable de la fuente de trabajo. Bueno, a lo mejor en esta fase ya sabemos quién es el responsable de la fuente de trabajo y podemos sacar a quien resulte y quedarnos únicamente con la empresa o con el patrón. Eso se podría realizar mediante una depuración de procedimientos, sacando lo innecesario y dejándolo únicamente con lo que vamos a mandar a la fase de juicio. Si el juez considera que una prestación es notoriamente improcedente al momento de depurar el procedimiento, ahí la va a sacar, no la va a mandar a la fase de juicio. Es decir, depurar el procedimiento es hacerlo más breve para que no todo se pueda ir a la fase de juicio. Por otra parte, en la audiencia preliminar vamos a fijar los hechos no controvertidos, es decir, todos aquellos hechos que fueron contestados afirmativamente por el patrón o bien los que no contestó. Finalmente se va a citar para la audiencia de juicio y hay algo muy importante. En la audiencia preliminar se van a admitir o desechar las pruebas. Las pruebas en el nuevo sistema, les decía yo, deben relacionarse con los hechos controvertidos. Si no se relacionan con un hecho controvertido, se pueden desechar. Sin embargo, hay nuevas innovaciones en materia de pruebas. Por ejemplo, en la confesional se regresa al sistema de interrogatorio libre. Es decir, las preguntas en el viejo sistema eran de sí o no. Nosotros cuando nos tocaba preparar al trabajador le decíamos a todo diga no. Le preguntaba, ¿usted fue despedido o no? ¿Que usted jamás laboró extras? No, etcétera. Es más, con una ocasión, no por grito mío, pero como a todos le dijeron que dijera que no. Cuando llegan le dicen, ¿es usted fulano de tal? Y dijo, no. Y porque dice, ¿usted me dijo, licenciado? Entonces, a todas las preguntas lo prepararon para decir no, se dan los datos generales, eso se tiene que contestar. Sin embargo, en el nuevo sistema, las preguntas son abiertas y le podemos decir, explíquenos qué pasó ese día, explíquenos qué le dijo el patrón, usted qué hizo, a dónde fue, cómo estuvo, etc. Ese es un interrogatorio abierto. Imaginemos que el patrón le dejó la relación de trabajo, le podemos preguntar, a ver, dígame dónde estaba usted en el trabajo, dónde se sentaba, quién le daba órdenes, etc. Lo que en el viejo sistema no existe, porque en el viejo sistema eran preguntas cerradas, en donde una pregunta cerrada solamente se contesta con un sí o con un no. Si quisiéramos saber el horario del trabajador, la pregunta sería, ¿usted tuvo tal horario? A lo que se tendrá que contestar con un sí o con un no. En el nuevo sistema es diferente, le podemos preguntar, a ver, díganos cuál era su horario, a ver a qué hora entraba, a ver a qué hora salía, a qué hora comía, etc. Esa es la diferencia en la prueba confesional entre el nuevo sistema y el viejo sistema. Y hay algo muy importante, la misma Ley Federal del Trabajo establece los casos en que se puede desechar la prueba confesional. Y el primer requisito es cuando es una prueba sobreabundante. Es decir, ya ofrecimos 5 pruebas para acreditar el mismo hecho y todavía quiero traer la confesional, el juez puede desecharla por sobreabundante cuando se pretende demostrar los mismos hechos que con otras pruebas ya se pueden demostrar. Cuando se le imputan hechos inverosímiles, a mí me tocó ver cuando
decían en la demanda, es que me despidió el director general de Telmex y pido que lo traigan para su audiencia confesional, apercibido de que si no viene se va a tener como cierto todo lo que yo dije. Imagínense cuándo iba a venir el director general de Telmex a la Junta de Conciliación y Arbitraje a contestar el interrogatorio que le iban a hacer. Sin embargo, en el nuevo sistema, si se trata de un hecho inverosímil, se puede desechar. Es decir, el juez puede decir, ¿cómo te va a despedir el director de Telmex si tú eras su nombre? Entonces, sería una forma fácil de hacer más corto el procedimiento. También, cuando resulte necesario su desahogo, esto es porque ya no formó parte de los puntos en controversia. La prueba testimonial también tiene algunas diferencias. En el sistema anterior se permitía ofrecer 5 testigos por cada hecho controvertido, aunque en realidad tendrían que declarar 3, el trabajador se tenía que desistir de 2. En caso de que no lo hiciera, la Junta de Conciliación y Arbitraje iba a sacar 2 testigos. Sin embargo, aun cuando declaraban 3, esto representaba una dilación al procedimiento. ¿Por qué? Porque llegaba el día de la audiencia y el patrón justificaba un testigo. Y por eso ya no se llevaba toda la audiencia testimonial, toda vez que la audiencia testimonial es indivisible. Y el día de la siguiente audiencia justificaba al segundo testigo. Y no se llevaba la audiencia, y a la tercera audiencia justificaba al tercer testigo. Y al día de la cuarta audiencia justificaba el cuarto testigo. Y hasta la quinta audiencia que lo justificaba, cuando se justifica doble, ahí ya se pedía que viniera el médico a ratificar. Sin embargo, tenía 5 oportunidades de diferir la audiencia. En esta ocasión se reduce a 3 precisamente para evitar dilaciones. Y algo muy importante, si el domicilio resulta inexacto, el domicilio del testigo, la prueba testimonial queda a cargo del oferente. Es decir, si ofrecimos una prueba testimonial en domicilio conocido y nunca se llegó a conocer ese domicilio, entonces lo que va a pasar es que el actuario tendrá que razonar que ese domicilio es inexacto, no existe, es incompleto, y con ese solo hecho la prueba testimonial tendrá que ser, o los testigos tendrán que ser presentados por su oferente. Otro punto en diferencia es la prueba pericial. Ahí sí entra con un impacto radical el nuevo sistema. En el viejo sistema, en el sistema de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, existen 3 peritos, un perito de la parte autora, un perito de la parte demandada, o cada una de las partes demandadas, y como el perito de la parte autora siempre decía que era cierto lo que decía el trabajador, y el perito de la parte demandada siempre decía que era cierto lo que decía el patrón, la Junta de Conciliación y Arbitraje podía designar un perito tercero en discordia. Entonces había 3 peritos y la Junta tendría que decidir cuál de los 3 peritos es el que ameritaba mayor valor. En el nuevo sistema se reducen los 3 peritos a uno solo. No es nombrado por el actor ni por el demandado, el perito es nombrado por el tribunal. Las partes solamente se pueden acompañar de un especialista en dicha materia para realizar observaciones u opiniones, pero el perito, quien rinde su dictamen, solamente es uno y lo pone el tribunal. Y me decían, ¿y entonces qué podemos hacer si el perito dijo algo que estaba mal, que era incompleto, etcétera? Bueno, pues la habilidad del abogado será echar abajo el dictamen. Una vez nosotros lo que más que pudiéramos lograr es que el perito complementara su dictamen, ya sea el mismo perito o bien se cambiara de perito. En el nuevo sistema han llegado a cambiar al perito porque no cumple con las expectativas del juez, y si a juicio del juez ese dictamen no sirve, podrá suprimirlo y ordenar un nuevo dictamen, ya sea por un nuevo perito o que se complemente por él mismo, pero es perito único. La inspección también sufre cambios en el nuevo sistema. Número 1 dice que por regla general se va a desahogar en el domicilio del tribunal. En el viejo sistema la inspección se podía desahogar donde fuera. Es más, tenemos juicios que llevan 1, 2, 3, 4 años que se está desahogando la inspección en Monterrey, en Veracruz, en varios estados de la República, y después de varios años no ha llegado esa inspección. Por regla general, la inspección en el nuevo sistema tiene que ser dentro de las instalaciones del tribunal. Ahí se van a traer los documentos o se inspeccionan, y solo cuando exista un impedimento legal o material, a juicio del juez, siempre y cuando se justifique, se podrá hacer fuera del tribunal. Con eso terminamos la fase de la audiencia preliminar, que era la primera audiencia, y continuamos con la fase de la audiencia de juicio. Recuerden que la audiencia de juicio es la segunda audiencia que tiene el nuevo sistema de justicia laboral,
En la audiencia de juicio vamos a desahogar todas las pruebas por regla general, salvo aquellas que no se pudieran desahogar en ese acto, se podrá señalar una nueva fecha, pero en realidad la idea de la audiencia de juicio es que se desahoguen todas y cada una de las pruebas que hayan sido ofrecidas dentro del mismo tribunal y en presencia del juez. La audiencia de juicio también establece que se podrá decretar la deserción de las pruebas que no quedaron preparadas y que las partes se habían comprometido a prepararlas. Si no están preparadas, el mismo juez puede decretar la deserción. Finalmente se va a certificar que ya no queda ninguna prueba, se les da a las partes para ver si están de acuerdo con dicha certificación. Pasaríamos a la fase de alegatos en la misma audiencia. Finalmente se dará por cerrada la audiencia de juicio y recuerden que en ese mismo acto se tendría que dictar sentencia. Solo me ha tocado ver 2 asuntos en donde en la misma audiencia se ha dictado sentencia. Y de hecho el juez decretó un receso de 2-3 horas para poder en orden sus considerando y nos dijo se declara un receso de 3 horas y nos vamos a quedar a las 5 de la tarde únicamente para escuchar sentencia. Pero si no fuese el caso, la ley establece que el juez se puede reservar hasta por 5 días la sentencia. Yo creo que eso es algo inequitativo. ¿Por qué? Porque los abogados tenemos 15 días para tratar su sentencia. Entonces tal vez lo justo hubiera sido darle 15 días al juez para poder dictar su sentencia, pero de todas maneras se toman un poquito más de término. Tal vez el legislador dijo, ¿para qué le damos 15 si se van a tomar más? Mejor le damos 5 para que se tomen mayor. Ok, las características de las audiencias del nuevo sistema son radicales y son muy diferentes con el viejo sistema de entrada. Son audiencias públicas, que quiere decir que cualquier persona que ande por ahí despistado, si ustedes mañana, pasado mañana, si me queden con la duda, quiero ir a ver cómo es una audiencia, ustedes se pueden ir a presentar. Las audiencias por regla general son públicas, cualquier persona puede entrar. Claro, el tribunal tiene cierta regla, tendrán que llevar con su cubreboca, tendrán que llegar unos minutos antes, porque no van a ir a interrumpir al juez con su presencia. Es decir, sí pueden entrar, pero con las modalidades y restricciones de cada uno de los tribunales. Únicamente puede ser a puerta cerrada cuando se esté ventilando derechos de menores o el derecho a la intimidad. Aunque el derecho de la intimidad pues es una cuestión muy subjetiva. Puede ser que lo despidieron por andar acosando a una empleada, o a lo mejor la empleada diga, oiga, todavía detrás de que me anduvieron acosando se van a enterar todos aquí. Entonces, a lo mejor en un caso donde se violente el derecho a la intimidad, las audiencias se podrían decretar a puerta cerrada. Es más, cuando hay duda, el mismo juez le pregunta que se esté violando su derecho a la intimidad para decretar que la audiencia va a ser a puerta cerrada. Esto es lo que es una forma fácil de saber si se viola o no ese derecho. Las audiencias en el nuevo sistema serán presididas íntegramente por el juez, so pena de nulidad. Es decir, en el viejo sistema las decisiones se tomaban mediante un laudo, mediante una sentencia, que dice la ley se tendría que votar por 3 personas: el representante del gobierno, que era el presidente de la Junta, o bien su auxiliar, el representante de los trabajadores y el representante de los patrones. Hay unas juntas en donde iba yo, oiga, me acuerdo, es que no ha venido el representante, viene cada 15 días, decían. Entonces sería, y era ilógico, dicen, ¿para qué pusimos a 3 personas que votaran si no van a estar aquí presentes? Entonces decía un compañero, su trabajo era firmar papeles importantes, porque en realidad nada más iba a firmar filas y filas y filas de expedientes. En esta ocasión las decisiones las toma un juez y las toma de manera presencia. Es más, si el juez no está en la audiencia, esa audiencia va a ser nula de pleno derecho. Las audiencias van a ser asistidas, o el juez va a estar asistido por un secretario instructor que estará bajo la responsabilidad del juez. Dentro de las audiencias se les va a protestar a todos los que en ella comparezcan para que se conduzcan con verdad. Se les va a hacer la protesta de ley, se va a identificar a los asistentes. Y si ustedes pretenden justificar la inasistencia de algún absolvente, testigo ratificante mediante un justificante médico o alguna otra constancia, no necesariamente tiene que ser un justificante médico, puede ser que está detenido porque lo agarró el torito el fin de semana y no llegó a su audiencia del lunes, bueno, eso podría ser una causa que justifique su inasistencia de alguno de estos absolventes, testigos ratificantes, pero tiene 2 candaditos para que no se abuse de esta figura. La primera es que se tiene que exhibir bajo protesta de decir verdad. Esto ya lo decía la ley anterior, sin embargo, lo que le pusieron el candadito es que tendrá que señalar bajo protesta de decir verdad el domicilio donde se encuentra el compareciente.
Tengo una amiga que un día me llamó cuando entró la reforma del 2012, ella era más o menos como en el 2013, y me dice: ¿qué crees que presenté mi justificante falso? Y el juez fue al domicilio, porque ahí estaba la credencial del lector, y se trasladó al domicilio. ¿Y qué crees que no estaba ahí en el domicilio? Y me pregunta: ¿ya perdí? Y yo le contesté: no. ¿Por qué? Porque en el anterior sistema no existía la obligación de señalar en dónde estaba reposando. Es decir, yo le dije: bien puedo, el día que me enferme, yo bien puedo irme a la casa de mi mamá porque ella me consiente mucho y ella está reposando, o a lo mejor estoy en el hospital reposando. Después no necesariamente he tenido que estar en mi casa, como lo presumió el secretario de Acuerdos en aquella audiencia. Sin embargo, hoy en día ya no se presume, porque si ustedes exhiben un justificante médico, además de exhibirlo bajo protesta de decir verdad, tendrán que indicar el domicilio en donde está en reposo. Y esto tiene como finalidad que el juez pueda decidir si en ese momento se traslada al lugar donde ustedes manifestaron bajo protesta de decir verdad que ahí se encontraba. Y finalmente establece la ley un candadito muy fuerte que dice que los justificantes públicos no necesitan ser ratificados, en consecuencia los justificantes privados sí. Si ustedes fueron con un médico particular para que la incomparecencia de su absorbente, testigo ratificante, les sea convalidada y le señalen una nueva fecha, ese justificante o es ratificado si se trata de un médico particular, o bien vayan con una institución pública para que les sea válido. Ese es un candadito muy fuerte. También a nosotros nos tocó ver cómo justificaban, y al otro día justificaban, y después volvían a justificar, y otra vez volvían a justificar. Hoy en día, ese candadito son dos candaditos muy fuertes. Incluso, les decía yo, el secretario, dice la ley que puede mandar a su secretario, al actuario, o el mismo juez puede ir a desahogar la diligencia a donde se encuentre. Si está en el torito, ahí le podemos ir a tomar su declaración, su ratificación o las preguntas conducentes para su audiencia confesional. De esta manera estaríamos terminando de cerrar esas diligencias en la misma audiencia. Finalmente vienen las facultades del juez o de los jueces. Dice la ley que tienen las facultades de mantener el orden, pueden poner medidas disciplinarias, pueden poner medidas de apremio, que pueden consistir en amonestación. Si se pusieron locos allí en el tribunal, pueden ordenarlos que lo saquen, la expulsión del tribunal, los pueden multar. Para hacer cumplir sus determinaciones también cuentan con un arresto hasta por 36 horas y presentación de la persona que no quiere ir con auxilio de la fuerza pública. Son las medidas que tienen los jueces para hacer valer sus determinaciones. Hay una cuestión importante que maneja el nuevo sistema que dice que los jueces tienen las facultades de interrogar a las partes y a todos aquellos que intervengan en el juicio sobre los hechos y circunstancias conducentes para averiguar la verdad. Así lo dice tal cual la ley. Esto es una réplica del sistema penal. También se estableció que el juez tiene esas facultades para indagar la verdad. Sin embargo, en materia penal, ya es una reforma más anterior, han creado por ahí algunos criterios que establecen que esos interrogatorios, esas facultades que tiene el juez, dice, tienen que ser aclaraciones neutrales relacionadas con las preguntas o repreguntas que se formularon mutuamente. Dicen que el juez no es parte, no se puede convertir en una parte acusadora, no se puede convertir en la defensa. Eso lo dicen en materia penal. Dicen, si no se estaría violentando el principio de justicia imparcial contenido en el artículo 17. Y miren que a mí me ha tocado ver a jueces que casi hacen llorar al mismo abogado que se presentó enfrente porque les empiezan a sacar de manera insidiosa, pues a lo mejor la verdad, o a lo mejor terminaron contestando lo que ni siquiera era, porque tienen una manera pues extraña de hacerse llegar de la verdad. Sin embargo, en el sistema penal, que les reitero es una réplica esta parte de ese tipo de cuestiones, se ha definido que tendrían que ser solamente aclaraciones relacionadas con las preguntas. Pero ¿qué pasa si el juez les dijo y los hizo llorar en la audiencia? Tengo un caso donde el abogado lo hicieron ahí llorar y su ayudante le dijo: su señoría, yo le objeto su pregunta, y dijo: ¿cómo me la voy a objetar si yo aquí soy la máxima autoridad? ¿Quién me va a decir que yo estoy mal si no hay una autoridad más arriba? Y tiene razón, lo que ustedes tendrán que hacer es, si esa pregunta o esa respuesta les considera un perjuicio, cuando salga su sentencia se tendrán que ir a un juicio de amparo. Pero ahí en la audiencia, el juez es la máxima autoridad. Sin embargo, no quiere decir que sea legal lo que está haciendo, pero si fue ilegal, en el amparo ustedes podrán atacar
que lo que se dijo no se tome en cuenta al momento de valorar las pruebas en la emisión de la sentencia. También el juez tiene facultades para prevenir al actor para que designe otro abogado en caso de manifiesta y sistemática incapacidad técnica de su apoderado. La reforma dice algo muy importante, ustedes que van a salir de la licenciatura, tomen en cuenta esto. Dice que no basta con que cuente con título y cédula profesional de licenciados en Derecho o bien de pasantes, sino que tienen que tomar en cuenta que se requiere la capacidad profesional en materia laboral. ¿Por qué tienen que tener una capacidad para litigar en materia laboral? Porque recuerden que en la fase oral ustedes van a tener que la agilidad mental de dar respuesta a lo que en ese momento se esté diciendo oralmente. A diferencia de algunas otras materias en donde es escrito y les dan a ustedes a lo mejor su escrito y les dan 3 días para que manifiesten, ustedes se lo llevan a su oficina, abren sus jurisprudencias, abren su libro, etc. Sin embargo, aquí no. Aquí ustedes están en una audiencia que a lo mejor va a durar 2 o 3 horas, pero tienen que tener la agilidad mental de emitir un razonamiento jurídico a lo que les está diciendo su contraparte. Es por eso que no basta con un título y una cédula profesional para poder litigar en materia laboral, sino que se tiene que tener los conocimientos y la experiencia o la capacidad profesional en dicha materia. Esto también es recogido de la legislación penal, es un apartado que también lo podemos encontrar en dicho sistema. Sin embargo, en materia penal se ha establecido que uno o más errores aislados no necesariamente implican una mala representación, es decir, los jueces también se equivocan, no por eso lo vamos a quitar. El abogado también se puede equivocar, sin embargo, lo que en realidad se tiene que estudiar es la posibilidad real de poner en riesgo la defensa de la parte que está representada. No por un error aislado o más errores aislados les podrán quitar el juicio. Y mire que luego los jueces los espantan, mire, si no, le voy a quitar el juicio porque usted no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Yo en mi mente dije, pues igual no tiene la capacidad de comprender lo que yo digo. Pero bueno, eso quedará en la apreciación subjetiva de cada persona. ¿Cómo el juez se atreve a decir que lo que yo dije no era cierto? Cuando a lo mejor el juez no tenía o no conocía esa parte del derecho, a pesar de ser el juez, no necesariamente implica que lo tenga que saber todo. En materia penal, dice el Código Penal que en caso de que se verifique esto, dice no le vamos a quitar a su abogado, sino que le vamos a designar otro para que coadyuve con este y entre los dos puedan salvar su representación. Es decir, esto viene recogido de la legislación internacional y dice que cada uno tiene derecho a escoger a su propio representante legal en un procedimiento. Es decir, si yo quiero que me represente mi hermano porque él es licenciado en Derecho y no sabe nada, pues yo quiero que él me represente. Entonces el juez en materia penal lo más que puede hacer es nombrarle a otro con aparente capacidad técnica para que coadyuve con el que él tenía. En materia laboral, solamente dice la ley que le tendrá que prevenir para que en el término de 3 días designe a otro. Tampoco lo dice que tendrá que quitarlo, pero bueno, se podría estimar que tendría que cambiarlo. Sin embargo, yo creo que eso atentaría por ahí contra el derecho internacional. Me parece que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y una convención americana. Me fue cuál es la convención que habla sobre el tema, pero en efecto establece que cada uno de las partes tiene derecho a que lo represente o ser representado por el abogado que quiera. Finalmente, es el derecho que tiene a elegir su propio defensor. Ok, con esto daríamos por terminada esta conferencia a nombre de Rodríguez Luis Abogados, que agradecimientos, yo quisiera agradecer, por ahí vi que anunciaron algunas personas que no veo aquí, fueron profesores en el área de Derecho del Trabajo. Yo les decía en una conferencia que me hicieron hace unos días para una revista, que yo elaboro el derecho del trabajo, me lo indicaron mis profesores de la universidad.
Y mi padre, que me platicaba de todos sus problemas laborales, yo dije, chingo, ¿cómo le voy a ayudar a resolver su vida? Y por esa situación y por la estimulación de mis profesores en materia laboral justamente en este campus es que yo decidí especializarme en Derecho Laboral. Casi nadie se dedica a esta materia porque dicen que tardan muchos años en cobrar. Sin embargo, es una materia muy noble. Yo los invitaría a que no se fijen en cuánto van a tardar en cobrar, porque al final de cuentas, decía un lema de la Universidad de Puebla, en la que también escuché, decía, estudia lo que te gusta y no vas a volver a trabajar nunca. Es decir, dedíquense a lo que a ustedes más les guste, a los que le llenen, y créanme que estas desveladas van a ser una satisfacción y no un estrés. Por esa situación yo los invitaría a que se dediquen a la materia que más les guste, no les hagan caso a lo que dice la gente, que van a tardar mucho tiempo en cobrar, no se preocupen, el nuevo sistema va a ser más corto. Y de entrada, pues agradecerles también a estas figuras que me dejaron un legado en mí y que gracias a ellos obtuve la especialización en Derecho de Trabajo de la Seguridad Social. Y la invitación también para que se lleguen a especializar ustedes. Ya hay muchos licenciados, sin embargo, yo siempre he confiado en que la especialización es la segunda llave que ustedes van a obtener para llegar muy lejos. Entonces, ojalá que la mayoría de los que están aquí, de los alumnos, no se conformen con una licenciatura. La invitación es, la universidad tiene muchas áreas. Yo le decía yo por ahí a su coordinadora de la licenciatura en Derecho, la misma Universidad Autónoma solamente tiene especialización en civil y en penal. Sin embargo, esa fue la razón por la que yo tuve que acudir a otros lugares. Sin embargo, hay muchas áreas del derecho que podrían ser afines a ustedes. Ojalá que tomen la decisión correcta y ojalá que no se queden solamente con un papel de licenciados en derecho, porque recuerden, eso ya no es suficiente. Tienen que tener la capacidad de llevar un asunto en su integridad. Así que, a nombre de Rodríguez de los Abogados, muchas gracias a todos.